Hola gente, bendiciones. Hoy le quiero hablar sobre principios para trascender. Sería para pasar a otro nivel ya de vida. Y el tema de hoy se llama Más allá de las dificultades. El texto clave es 2 Corintios 4:18. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El segundo versículo es Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí habla de Moisés. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que nos enfocamos más en las circunstancias y nos olvidamos de poner nuestra fe en Dios. Pasamos capaz circunstancias que nos mantienen en un estado de quietud, en un estado de quietud espiritual, ¿verdad? Y todo eso es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Que hay que justamente poner nuestra mirada en Él. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. No es necesario aclarar que vivimos en la tierra un mundo lleno de problemas, dificultades y circunstancias difíciles. Nosotros podemos trascender a las circunstancias, activando el cielo en la tierra, pudiendo ver lo que no se ve, escuchando lo que Dios dice, creyendo en su palabra, viviendo por fe y hacer de los padecimientos un escalón para ascender a un nuevo nivel de gloria. Por eso es importante ver también las circunstancias, las situaciones, como un lado positivo en nuestras vidas, porque justo eso puede hacer que sea una bendición para nosotros. O sea, ya va a depender de nosotros cómo le estemos mirando, si va a ser un obstáculo o una bendición, porque es ahí donde realmente experimentamos y buscamos de Dios, donde realmente podemos ver la mano de Dios moverse a nuestro favor. Ahí es donde entendemos y vemos que Dios está a nuestro favor como poderoso gigante, ¿verdad? A nadie le agrada pasar por situaciones adversas, pero muchas veces son a través de esas circunstancias que logramos afianzar el carácter. Todos conocemos el ejemplo de la mariposa en su capullo, cuando todavía es gusano. Ella debe atravesar por ese proceso para llegar a ser una bella y fuerte mariposa. Si alguien quisiera ayudarla para abrir el capullo, para evitar ese tremendo esfuerzo, la mariposa al salir no tendría desarrolladas las fuerzas suficientes como para volar. Eso es cierto, a nadie realmente le gusta pasar situaciones adversas, pero son necesarias para desarrollar el carácter que tenemos, ¿verdad? Que desarrollar con Dios, dejando las circunstancias y viviendo por fe. Es un proceso de no de un día para el otro, pero se va desarrollando en el transcurso del tiempo, buscando de Dios, no desenfocándose, siempre estando en comunión con Él, hasta llegar a tener, ¿verdad?, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el carácter de Cristo. En síntesis, las dificultades son necesarias en nuestras vidas para desarrollar fortaleza de carácter, como estábamos diciendo. Todo esto es necesario para desarrollar esa fortaleza de carácter. Las dificultades nos hacen o nos deshacen. Por eso queremos aprender juntos principios que nos ayudarán a vivir más allá de las circunstancias. Número 1. Dice aprender a enfocarnos. Cuando nos enfocamos en lo que no vemos, en este caso circunstancias hostiles, estas se prolongan en lo que vemos, ¿verdad? Cuando más te enfoques en tu problema, no quiere decir que este se solucione, sino por el contrario se empeora la situación. Hay un dicho popular que dice: si un problema tiene solución, no hace falta preocuparse no sirve de nada. Por eso es necesario siempre enfocarse en las cosas de Dios a pesar de las circunstancias, para no evitar entrar en un proceso de depresión, de crisis, ¿verdad? Donde
capaz no sea muy grande, pero uno estando en esa situación es como que agranda más y nunca luego va a salir de ese problema. Es como que se ve así. La historia del pueblo de Israel nos enseña lo difícil que fue ese proceso en que Dios trabajó sus corazones en su carácter. Dios tardó solo algunos días para sacarlos de Egipto, en cambio les costó 40 años al ser introducidos en la tierra prometida, porque para Dios es mucho más sencillo derrotar a nuestro enemigo que trabajar en nuestros corazones, porque somos nosotros los que en definitiva le permitimos o no ser el alfarero de nuestros corazones. O sea, acá nos da a entender directamente de que para Dios nada es imposible. De que si confiamos en Él, de que si buscamos en Él, todo lo podemos, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Que nos fortalece. Pero nuestro corazón es el problema. Nuestro corazón es el que tiene que ser conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Así como David. Y acá justamente habla de Egipto, ¿verdad? Que todo lo que le costó a ellos entrar a la tierra prometida. Porque el problema estaba en su corazón. El problema del hombre no está en sus dificultades, sino en el corazón. En Hebreos 11:27 dice que Moisés en su adversidad se sostuvo viendo el invisible, es decir, que él pudo enfocarse más allá de las circunstancias, como estuvimos diciendo. A veces pensamos que la solución a nuestro problema financiero es la falta de dinero. No es así, el problema está en el corazón. Por eso tantas personas que ante un problema económico recibieron una herencia y cubrieron su deuda, pero en unos años volvieron a caer en crisis. Justamente porque el problema no era el dinero, sino lo que había en su corazón. O sea, el problema no es el dinero, porque Dios mismo dice también que es dueño del oro y de la plata. O sea, va a ser, ¿verdad? Directamente el problema es nuestro corazón. O sea, vuelve a decir eso. Depende de nosotros dejar que el Espíritu Santo sea el que nos ayude en todo momento, el que nos guíe para hacer todo conforme, ¿verdad? A lo que Dios quiere, a lo que dice su palabra. El dinero es algo temporal. Yo no me enfoco en trabajar para ganar dinero. Si es así, el dinero se convierte en mi dueño y yo quedo esclavizado. En cambio, yo trabajo para honrar a Dios, no me esclavizo de nada. Y la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Me permite que yo disfrute de todo lo que Dios me da, me añade siendo libre. Y es algo muy importante que dice siendo libre, porque si realmente nos enfocáramos solamente en trabajar para conseguir dinero, vivimos esclavos y atados a eso, realmente. Es un proceso donde solamente vivimos trabajando para ganar dinero, pero con Dios no es así. Con Dios lo importante es buscar de Él, entregar a Él nuestra mente, ¿verdad? Nuestro corazón, y que Él se encargue de todo, que Él sea el que realmente, porque dice si tiene cuidado de las aves, ¿verdad? Cuanto más de nosotros, ¿verdad? Que somos hijos suyos. Y dice también en su palabra, ¿verdad?, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Y todo eso, el dinero, el trabajo, ya es todo añadidura, ya los materiales, todo lo que necesitamos, ya viene siendo añadidura en nuestras vidas. 2. Desarrollando nuestra fe. Esto es más sencillo de lo que parece. Cuando una dolencia ataca nuestras vidas, nuestro enfoque debe estar en esta, que sea temporal. Tenemos que enfocarnos en lo eterno, en lo que Dios tiene para nosotros, en sus promesas y no en la dolencia. Y muchas veces pasa también, ¿verdad?, de que cuando estamos enfermos o pasamos así situaciones, nos enfocamos más en esa situación en vez de estar declarando o diciendo de que todo va a ser temporal, o creyendo en lo que Dios dice, ¿verdad?
porque en esos momentos estamos mirando más las circunstancias y no lo que Dios dice, ¿verdad? Lo que Dios nos dice que va a suplir todo eso, que nos va a ayudar. Y en ese momento es donde nosotros tenemos que tomar postura y decidir buscar de Dios a pesar de las dificultades. Por ejemplo, ante un diagnóstico de enfermedad tengo dos posibilidades. A, enfocarme en la enfermedad, en cómo me siento, cómo voy a empeorar, en los síntomas de cada día y aún los que vendrán. O enfocarme en lo que Dios me dice más allá de las circunstancias. Y es muy importante entender eso, porque si hacemos como dice la A, si nos enfocamos en la enfermedad, es como que se va a ir agrandando eso y nos vamos a quedar ahí en un estado de quietud donde pareciera que nunca luego vamos a salir de eso. Pero si empezamos a mirar desde el punto de vista de lo que Dios nos dice, es como que sin darnos cuenta eso va a ir pasando, porque ya no nos vamos a mover de acuerdo a lo que este mundo, ¿verdad?, dice, sino a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos da, ¿verdad?, más allá de esas circunstancias, ¿verdad? El Salmo 103:3 me dice que Dios es quien sana todas mis dolencias, y es ahí donde mi fe es probada y se abre la posibilidad de activar el cielo en mi vida. Entonces, como dice el Salmo, es ahí donde nuestra fe es probada y donde nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios, ¿verdad?, a pesar de las de las circunstancias, ¿verdad?, y ver todo eso en una posibilidad, en una bendición futura para nuestras vidas, ¿verdad? Porque todo eso es temporal. Todo es temporal. En Hebreos 11:27, como vimos anteriormente, nos dice que Moisés, ante circunstancias muy complicadas, no pudo sostenerse porque se enfocó en lo eterno. En Dios pudo sostenerse, porque se enfocó en lo eterno, en Dios y en su palabra. Así también nosotros tenemos que mirar, ¿verdad?, por fe a Dios, ¿verdad?, y no a las circunstancias. Así podemos sostenernos en Dios, ¿verdad?, y en su palabra. La primera parte de este versículo nos muestra cómo lo hizo. La palabra dice que Moisés se sostuvo como viendo el invisible, porque por la fe dejó a Egipto, dice. Esto significa que Moisés pudo activar su fe cuando se dispuso de esto, de todo corazón, a dejar a Egipto, a soltar todo lo que en cierta manera le daba seguridad hasta ese momento. Por la fe se animó a ir por más, a avanzar hacia donde no podía ver sus ojos naturales, pero sí con los ojos de la fe. Y es muy importante realmente tomar esa decisión en esos momentos, así como Moisés, aprender a mirar con nuestros ojos espirituales, ¿verdad?, y dejar de mirar con los ojos naturales, porque es ahí donde vamos a tener que decidir si vivir en un estado de quietud espiritual donde pareciera que todo se agranda, donde nunca va a pasar, o aceptar lo que dice Dios, lo que dice Jesús, ¿verdad?, en su palabra, y vivir por fe, como dice en Hechos, porque por fe andamos y no por vista. Los beneficios que obtengo. Estos son los beneficios que al ir practicando, ¿verdad?, uno va desarrollando. Dice, soy verdaderamente libre, no vivo oprimido por el peso de las dificultades, puedo activar mi fe y ver más allá. Y bueno, espero que esta clase les haya sido de bendición y puedan poner en práctica. Y hasta el próximo video.